Como hemos movido la clase práctica para el 27/9, hoy empezaremos con el tema de los derechos. La clase de hoy va a ser sobre derechos humanos en general. Después vamos a tener una clase sobre derechos del niño, niña, adolescente, y después sobre derechos ambientales, y después sobre derechos viales. Y 4 clases sobre derechos. Así como tuvimos 4 clases de ética, vamos a tener 4 clases de derechos. O sea, va a quedar ahí en la cabeza. Pero bueno, lo importante es concentrarnos en lo que a ustedes les puede llegar a servir. Uno podría dar un montonazo de cosas, pero bueno. Tenemos que respetar un diseño, un programa, ¿no? Un proyecto educativo. Así que la clase de hoy va a hablar sobre las 4 generaciones de los derechos humanos. Las 4 generaciones de los derechos humanos. Lo llamamos generación porque en distintas épocas y bajo distintas circunstancias lo que se entiende por derecho humano ha cambiado. Y estos cambios han implicado nuevos tipos de leyes, nuevas maneras de definirlos. Así que vamos a hacer como una pequeña historia que va desde la primera generación hasta la 4ª generación. Entonces, lo primero que vamos a hablar es de la primera generación, que es la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, así se llamó. La Declaración de los Derechos del Hombre y Ciudadano. Esta primera generación es de 1789, ¿ok? Es la más vieja que tenemos. ¿De dónde viene esta declaración? ¿Por qué surge? Bueno, primero surge en Francia, ¿bien? Y en Francia estaban como en unos problemas, pasando unos problemas chiquititos. Primero había lo que se llama una crisis de la monarquía. En ese momento Francia se caracterizaba por un gobierno monárquico, es decir, con un rey y una reina. Pero en esa época estaba apareciendo lo que se conoce como la burguesía, el grupo de ciudadanos que tenían poder capital. No tenían títulos, no eran caballeros o nobles o sires o varones, pero tenían plata. Tanta plata que algunos burgueses podían comprar sus propios ejércitos. Eso es tener plata, ¿no? Tener tu propio ejército. Entonces, de repente, la monarquía ya no era la única que tenía ejércitos, ni la única que tenía poder. Entonces había una crisis institucional donde la monarquía encontró una competencia. También había una crisis moral, porque la gente ya no creía en sus gobernantes, los reyes. Los reyes habían decaído mucho en su fuerza y empezaron a parecer que estaban gastando demasiada plata. Por ejemplo, la reina María Antonieta había gastado 1.600.000 libras para comprarse un collar, cuando el pueblo se moría de hambre. Es decir, si podía elegir entre comprar comida y un collar, eligió un collar. Después encima se enteró que el collar era falso, entonces gastó 1.600.000 libras en piedra de colores. Entonces ya no había como un respeto hacia los reyes. También había una crisis religiosa. O sea, hay 3 crisis: la institucional, la moral y la religiosa. ¿Por qué? Porque empezó si bien Francia era cristiana, había varias alas del cristianismo que estaban entrando en conflicto. Por un lado estaban los que se llamarían los agustinianos o los masones, que decían que la religión tiene que ser dirigida y orientada hacia los nobles. Y después estaba la otra casta religiosa que se llamaba el bajo clero, que hablaba que la religión era hacia los pobres. Entonces había 2 miradas distintas: la religión es para los millonarios o para los pobres. Entonces había una puja ahí de cómo entender la religión. ¿Qué es eso?
Ah, pensé que decía como, ¿qué sabe vos? Bueno, no, quizás tenías una teoría distinta y yo la hubiese escuchado con todo gusto. A su vez, había una crisis social. ¿Por qué? Porque el sistema feudalista que había gobernado por cientos de años empezó a entrar en crisis. Empezó a aparecer el capitalismo, empezó a formarse otras relaciones de poder. La característica del feudalismo era que la gente estaba atada a la tierra y la tierra era dueño de alguien. Por lo tanto, alguien era dueño tuyo. Esa imagen empezó a dejar. Dice, yo puedo trabajar la tierra, pero no por eso tengo que ser siervo tuyo. Empezó a entrar en crisis social. Y a su vez había una crisis económica, porque Francia había usado la plata que tenía para financiar la independencia de los Estados Unidos de Norteamérica. Porque los Estados Unidos de Norteamérica estaban debajo de la corona inglesa. Y como Francia luchaba contra los ingleses, dijo, voy a hacer que Inglaterra se quede sin colonia. Pero al financiar la guerra se quedó sin plata. Y dijo, bueno, no hay problema, voy a recuperar la plata mediante lo que yo cosecho. Pero crisis financiera. Hubo una serie de heladas que impidió que se cosechara comida. Entonces, hambruna, crisis moral, crisis religiosa, crisis económica, crisis institucional. Todo esto llevó a que el pueblo sale a la calle como loco porque no tiene ninguna red de contención. Empiezan a quemar pueblos, empiezan a destruir cosas. Bueno, una protesta general del pueblo del descontento hacia sus gobernantes. Entonces, ¿qué hace el rey? Bueno, el rey, que era Luis XVI, dice, bueno, voy a convocar a los 3 estados. ¿Quiénes son los 3 estados? Los nobles, el clero, es decir, la iglesia, y los burgueses, que representan al pueblo. Y los convoco en una asamblea para que creáramos una nueva constitución de Francia. O sea, básicamente, borrón y cuenta nueva. Desaparece de Francia y hacemos un nuevo país. Esa es la idea, ¿no? Bueno, esa es la idea de la asamblea. Entonces, ¿qué hacen en esa Asamblea Nacional? Escriben la nueva Constitución francesa y como preámbulo aparece la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano. Entonces, acá hay 2 cosas que hay que tener en cuenta. Primero, yo dije que esto fue en 1789, en mayo, para ser más preciso, o sea, el primer cuarto del año. Pero también dije que Francia financió la independencia de Estados Unidos, que fue en 1776. ¿Bien? Estados Unidos se independiza, se convierte en Estados Unidos, dejan de ser colonia. Ahora, acá hay algo. Cuando Estados Unidos se independiza, propone un derecho que es el derecho de la igualdad humana. Entonces, acá nos tenemos que preguntar algo. ¿Por qué la Declaración de los Derechos Humanos la contamos en 1789 y no en 1776 cuando aparece por primera vez el concepto de igualdad? ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Ahora, 13 años antes de que aparezca la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, una constitución de un país dijo que todos los hombres que nacen en su país son libres e iguales. ¿Por qué no entendemos que este es el surgimiento de los derechos humanos? Y yo digo acá, por lo siguiente. Porque la Declaración de Independencia de Estados Unidos establecía una igualdad en relación de una colonia. Igualdad porque se habían independizado. No era para todos los humanos de todo el mundo, era para todos los hombres norteamericanos. Entonces, aparece sí por primera vez el concepto de igualdad en Estados Unidos, pero el de igualdad universal no aparece hasta 13 años después. Ahí aparece la diferencia. En 1789, la Constitución francesa, que pone la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, establece primero
que estos derechos son un principio soberano. Ningún país, ningún gobernante, ningún monarca, ningún dios está por arriba de esto. Nada está por arriba de los derechos. Muy distinto de, estos son derechos de nosotros, lo demás no nos importa. ¿Se entiende? Segundo, va a decir que hay un principio de legalidad, que estos derechos operan con fuerza de ley y que ninguna ley los puede invalidar. Yo no puedo crear una ley que invalide los derechos. No puedo hacerlo. ¿Se entiende? Ya empieza a haber diferencias sustanciales. Por ejemplo, en Estados Unidos había leyes que invalidaban tu derecho. Las leyes del esclavismo, de la esclavitud. En Estados Unidos había esclavos. Entonces, vos no eras libre. Si eras afrodescendiente, no eras libre. Entonces, no eras igualdad. ¿Por qué? Porque las leyes podían quebrarlo. Acá, no. Ninguna ley puede quebrar eso. Y después hay un principio de poder, que acá aparece la división de poderes. La legislación, el legislativo, el jurídico y el judicial. El jurídico, el legislativo y el judicial. O sea, la división de poderes para evitar la actitud absoluta. Y por último, aparecía un principio cívico que decía que siempre que alguien viole los derechos humanos, el pueblo tiene derecho al levantamiento, a la protesta, lo cual es bastante loco, porque daba justificación a que los pueblos tomen las calles. Entonces, por eso decimos que si bien se escribe por primera vez el derecho a que somos libres iguales en 1776, aparece como derecho universal en 1789. Entonces veamos, esta primera generación de derechos constaba de un preámbulo y de 17 artículos, es decir, 17 derechos. No era mucho. ¿Me van siguiendo hasta acá? ¿Estamos hasta aquí? ¿Alguna duda, alguna pregunta? Principio de soberanía. ¿Cómo es su apellido? Bien. Un preámbulo y 17 artículos. Lo primero que hay que saber de este texto, la Declaración de los Derechos del Hombre Ciudadano de 1789, es que tenía como imagen a la razón humana. Entendía que la razón humana nos haría libres. Es decir, el humano se liberaría de toda cadena, de todo control, de toda imposición usando la razón. ¿Ok? Y que usando la razón vamos a ser libres y por lo tanto vamos a progresar socialmente. La razón humana nos hace libres y garantiza el progreso. Después se discute qué tan verdad es eso, ¿no? Pero bueno, este texto de 1789 decía eso. Decía que gracias a la razón somos libres y la sociedad mejora. ¿Se entiende? El preámbulo va a decir que estos derechos son naturales, es decir, por nacer humano los tenés. Y por lo tanto, si son naturales, son imprescriptibles. Es decir, yo no los puedo dar. No es que yo te puedo ceder mi derecho a la libertad. No, es mío y se queda en mí. Por eso es imprescriptible. Y eso es lo primero que decía. Y lo segundo que dice es que el Estado tiene la obligación de garantizar estos derechos. En ese momento a nosotros nos parece obvio en el siglo XXI y nos quejamos que el Estado no haga eso. Pero en ese momento era una locura pensar eso. ¿Sí? ¿Cómo que el Estado tiene la obligación de protegerte? Está loco. Bien. El preámbulo señalaba
que estos derechos son naturales e imprescriptibles porque Dios así lo quiso. La primera declaración aparece la figura de Dios, ¿no? Todavía está en una lógica muy cristiana, cree que Dios le dio al humano estos derechos. Y establece el preámbulo que los males de la humanidad es la ignorancia, el olvido y el menosprecio de estos derechos. Ignorar los derechos, olvidarlos o menospreciarlos. Entonces, acá hay una actitud muy optimista de que si nosotros atendemos a nuestros derechos, vamos a poder conservarlos y por lo tanto vamos a mejorar. Esa es la idea. Bueno, dije que eran 17 artículos. Sí. Bueno, vamos a hablarlos. ¿Todos? Algunos. Los importantes. El primer artículo dice lo siguiente. Se los leo como dice. Los hombres nacen y permanecen iguales en derechos. Las distinciones sociales solamente pueden fundarse en la utilidad pública. ¿Qué está diciendo con esto? Está diciendo primero que al ser humano somos iguales cívica y políticamente. El rey no es más ni menos que yo. Somos todos iguales. Por lo tanto, no hay privilegios jurídicos, es decir, por ejemplo, no hay una ley que te beneficie a vos y una ley que no me beneficie a mí, la ley es para todos. Tampoco hay privilegios judiciales, no es que solamente los nobles pueden tener cargos públicos, todos podemos tener cargos públicos. Y tampoco hay privilegios fiscales, no es que vos pagás un impuesto y yo no pago impuestos, todos pagamos los mismos impuestos. Igualdad cívica y política. En este artículo que dice los hombres nacen y permanecen iguales, también se conecta con el segundo artículo que dice que los hombres son libres. ¿De qué habla esta libertad? ¿Qué es esta libertad de la que se está hablando? Bueno, es una libertad en tres niveles o con tres características. La primera es libertad de conciencia. Vos podés pensar lo que se te cante. Nadie te puede juzgar por tus opiniones. ¿Bien? No estás obligado a pensar lo que el gobierno quiere que pienses. Segundo, libertad de expresión. No solamente podés pensar lo que vos querés, sino que podés decir lo que vos querés. ¿Bien? No solamente pensar lo que vos querés, sino decir lo que vos querés. Y por último, libertad de la propiedad privada. Todos tienen la libertad de poseer algo. Porque antes vos tenías tu casa, pero no era tu casa, era la casa del rey. Todo era del rey. Ahora no. Ahora tenés tus cosas, tu tierra, tu casa, etc. Los demás artículos, ¿no? Los que nos quedan, del 3 al 17, sí, se caracterizan por presentar dos cosas. Por un lado, la idea de la soberanía nacional. Porque lo que dicen es que soberano, el que gobierna o lo que se gobierna, no es el monarca o el rey, es el Estado. La soberanía del Estado no está representada por una persona, es el colectivo de individuos. ¿Se entiende? La soberanía nacional es el colectivo, no el rey. Entonces acá parece que el que gobierna es el pueblo es el que gobierna, ¿no? Pero, este pueblo, recuerda lo que yo le dije al principio, en el artículo primero dice, las distinciones sociales se fundan en la utilidad pública. Este pueblo se juzga en base a qué útil es. Y ahí ya empiezan a discutirse ciertas cosas. ¿Quién decide lo que es útil para la soberanía? Bueno. Y después aparece un principio de legalidad, de leyes, que tiene que ver que, esta es una cuestión que se le ocurre a los franceses, que está muy bien, que la ley es un instrumento, y un instrumento para el pueblo. La ley es un instrumento que tiene que beneficiar al pueblo. Si la ley no beneficia al pueblo, se cambia.
Antes no existía esa idea de que las leyes podían cambiarse. Las leyes eran leyes divinas, no del pueblo. Entonces acá hay una idea instrumentalista. La ley es un instrumento, y si el instrumento no sirve, se busca otro instrumento, o se crea otro instrumento, o se modifica otro instrumento. Bien, esta es la primera generación, muy compacta, muy concisa, viene de un contexto muy específico. Pero acá hay un problema. Okay. Momentito. Sí, porque me roban tiempo de clase, si no. Bien. Acá hay unos problemas con esta primera generación de los derechos humanos. Está construida solamente para combatir contra el abuso de poder del monarca, pero no está construida para protegerte con otra forma de discriminación. Por ejemplo, ¿cómo se llama? ¿Cómo dije cuál era el nombre de esta declaración? Del hombre y del ciudadano. ¿Dije de las mujeres y el ciudadano o dije del humano? Del hombre. Entonces, hay cierta forma de discriminación que no te protege, ¿no? ¿Se entiende? Entonces, es contra el abuso de poder del gobernante, pero no otras formas de abuso. Por otro lado, es una constitución creada principalmente para calmar a los burgueses, la gente que tenía mucha plata. El pueblo que no tenía plata no entraba en la idea de utilidad pública que yo dije. El que tiene plata puede dar plata y el pobre no, y por lo tanto el pobre no puede votar. No había una democracia absoluta como se piensa ahora. La democracia era si vos podés pagar impuestos y ciertos impuestos, podés votar. Esto es lo que se llama sufragio censista. El sufragio se daba por un censo. Y el censo te decía si eras un ciudadano activo que podía votar o un ciudadano pasivo que no podía votar. En los ciudadanos pasivos, gente, las mujeres, los niños, los extranjeros, los hombres de menos de 35 años, los hombres que no puedan pagar ciertos impuestos. Entonces no era tan universal como parecía. Por último, otro problema que tiene esta primera generación de los derechos humanos es que no permitía la asociación profesional. Es decir, no permitía los gremios, estaban prohibidos los gremios. Por lo tanto, los trabajadores no podían organizarse por sus derechos. ¿Se entiende? Entonces, claramente, esta generación de derechos humanos tenía importantes limitaciones. Pero, digamos que fue un primer paso. ¿Se entendió esta primera generación? ¿Alguna duda, alguna pregunta, algún interrogante, un comentario, un insulto, una crítica constructiva, una crítica destructiva? ¿No? Bueno, la segunda generación de los derechos humanos se da en un contexto más particular que tiene que ver con el final de la Primera Guerra Mundial. ¿Cuándo termina la Primera Guerra Mundial? No, la primera. No. 1900. No. En 1914 inicia. En 1919 termina la Segunda Guerra Mundial. Parte de este contexto. Buenas. ¿Cómo es su apellido? Parte. Buenas. ¿Cómo es su apellido? Buenas. ¿Cómo es su apellido? Perfecto. Parte de del contexto de la segunda generación de derechos humanos es, por un lado,
el surgimiento de la segunda revolución industrial. Apareció el tren, aparecieron las fábricas, apareció la industria, ¿bien? Y cuando aparece la fábrica, ¿qué aparece? Los obreros. En la fábrica aparece el obrero. ¿Y cómo se le llama al obrero? Los proletarios. Aparece el proletario. Entonces aparece una nueva masa de trabajo que es el proletario. El proletario es la persona que trabaja en la fábrica. ¿Bien? Otra cosa del contexto de la segunda generación de los derechos humanos es el colonialismo europeo, que es cuando Europa hace colonia en África y Asia. ¿Por qué hace colonia ahí? Porque está desarrollando su industria y necesita materia prima, que lo sacan los africanos y los asiáticos, y necesita vender los productos que está haciendo. Y se los vende a los africanos y los asiáticos. Es decir, le quita la materia prima y le vende la materia manufacturada. Algo como sucede hoy en día. Nosotros vendemos la materia prima y compramos la materia manufacturada. Parte del colonialismo europeo genera lo que hoy se conoce como nacionalismo. La gente empieza a defender su país, una actitud nacionalista, patriótica. Y después está el tercer elemento, que es la Primera Guerra Mundial. ¿Bien? Que es cuando países como los que hacen Gran Bretaña, Francia, Rusia, el Imperio Austrohúngaro, combaten entre sí por los territorios. Y bueno, y otras cosas. El resultado de la finalización de la Primera Guerra Mundial es que se crea una segunda Declaración de los Derechos. ¿Por qué se crea eso? Porque nadie imaginó nunca que se iba a dar una guerra a tal escala. Bueno, sigo. Cuando se da el resultado de los abusos de la fábrica, porque los obreros trabajaban una gran cantidad de horas, el abuso del colonialismo, el abuso de la Primera Guerra Mundial, se dan cuenta las naciones europeas que quizás hubiese convenido prevenir ciertos vejámenes a través de una nueva declaración. Entonces se crea la Declaración Universal de los Derechos del Hombre. Vieron que todavía no aparece la mujer en esta categoría. La Declaración de los Derechos Universales del Hombre. Ya no del ciudadano, eso es bueno, pero sigue siendo del hombre. ¿Y qué establece esta nueva declaración? Bueno, se expanden los derechos que eran considerados y se modifican algunas cuestiones. La característica de esta declaración es que mientras la primera estaba orientada hacia los individuos, esta está orientada hacia la familia y hacia el trabajo. ¿Bien? Es decir, es una declaración influida por los movimientos sociales. Por ejemplo, mientras la primera declaración de los derechos decía simplemente reconocerlos, la segunda dice el Estado está obligado a dar los medios para garantizarlo. Por ejemplo, en la primera generación dice el Estado tiene que reconocer que sos libre, pero no está obligado a darte los instrumentos para ser libre. Ahora sí, no solamente sos libre, sino que me voy a ocupar de garantizar esa libertad. Por ejemplo, educándote. Por ejemplo, dándote salud. Por ejemplo, dándote trabajo. Por ejemplo, construyendo casas para que vos puedas ser dueño de ellas. O sea, se piensa no solamente en reconocerlo, sino garantizar los medios. Acá aparece el concepto del estado de bienestar. El Estado está preocupado por tu bienestar. Entonces va a hacer lo posible mediante distintos instrumentos, mediante distintas leyes, distintas políticas sociales, en ocupar eso. Por ejemplo, parte de esta segunda generación le da lugar al concepto de enseñanza gratuita, que no existía antes. Entonces ahora todos van a tener un piso de alfabetización. También se incorpora algo. En la primera generación estaban prohibidos los gremios.
pero como acá se ocupa de los derechos del trabajo, los gremios se consideran como parte de un derecho laboral y se genera otro derecho, el derecho a huelga. Los trabajadores tienen derecho a hacer huelga. Y una cosa más que incorpora esta declaración es la protección de la familia, principalmente madres y niños, ¿no? Durante la Primera Guerra Mundial, muchos niños quedaron huérfanos, una gran cantidad. Eso ya lo vamos a ver cuando hablemos de los derechos de niños y adolescentes. Vamos a hablar de cómo la Primera Guerra Mundial afectó al lugar del huérfano y los derechos del niño y adolescente. ¿Bien? Pero por ahora quedémonos con que aparece eso y aparece un concepto más, efecto de la Primera Guerra Mundial. La Primera Guerra Mundial generó que muchas naciones y pueblos no tuviesen comida, porque se tiraba gas mostaza, se tiraba sal, se destruían los campos, entonces la gente moría de hambre. Entonces apareció el derecho al hambre, es decir, que nadie tenga que pasar hambre. No importa si es enemigo o amigo, si es rico o pobre, todos tienen derecho a estar alimentados. Entre los derechos que aparecen, voy a nombrar los que me parece a mí lo más significativo para nosotros, que son, por ejemplo, el artículo 6 que dice derecho al trabajo y a la libre elección de empleo, es decir, trabajar de lo que vos quieras, no de lo que el pueblo quiera que vos trabajes o el Estado. Artículo 7. Derecho a trabajo equitativo y satisfactorio. Si los dos hacemos lo mismo, los dos deberíamos cobrar lo mismo. Esto es común porque, por ejemplo, las mujeres trabajaban también en fábricas y cobraban un cuarto de lo que cobraban los hombres por el mismo tipo de trabajo. Después, artículo 8, libertad sindical y derecho de huelga, ¿no? Esta cuestión que hablábamos de que vos podías formar parte del gremio. Artículo 9, derecho a la seguridad social. Estos medios que se tienen que dar. Artículo 10, protección a la familia y a los menores. El Estado tiene que garantizar que la familia esté protegida, porque la segunda declaración de los derechos humanos entiende que la base de la sociedad es la familia. La base de la sociedad es la familia. Eso es un concepto que antes no se tenía. Bueno, ¿cómo es su apellido? Qué apellido largo. El artículo 11 dice derecho a la vida adecuada, es decir, que nadie tenga que vivir en situación de calle, de pobreza extrema, etc. El artículo 12 habla del derecho a la salud, el artículo 13 y 14 al derecho de la educación. Bueno, ¿cómo es su apellido? Y el artículo 15 dice derecho a la vida cultural. El Estado está obligado a promover y a proteger y a difundir la cultura propia. ¿Bien? ¿Se entiende? Bueno, si prestamos atención, esto es una mejora considerable respecto a la primera generación de los derechos humanos. Pero no está libre de críticas y de problemas. Por un lado, los derechos que se piensan son derechos estrictamente sociales, de colectivos, de trabajo, de familia, pero hay ciertos derechos que no están pensados, ¿bien? Ciertos derechos de carácter personal, que ya vamos a hablar de eso. A su vez, estos derechos, al primar los derechos sociales, generan una contradicción. A veces no se pueden cumplir los derechos individuales. Por ejemplo, si el Estado tiene la obligación de dar el derecho a la vivienda, de dar una casa a cada uno, y no tiene casas, el Estado tiene el poder de decir que ahora en tu casa vive otra familia. ¿Por qué? Porque el Estado dice, yo estoy cumpliendo el derecho a la vivienda. ¿Y qué pasa con el derecho a la propiedad privada? Y no, lo importante es la vivienda, no el derecho individual. Importa el derecho social, no el derecho individual. Por lo tanto, eso viola un derecho, mi derecho a la propiedad privada, pero satisface otro derecho, el derecho a la vivienda. Entonces, cuando se contradecían los derechos, el Estado siempre iba a defender el social, lo cual eso generaba situaciones complicadas. Como que de repente te encontrás que en tu casa hay 4 familias más viviendo. ¿Se entiende? Y esto no es algo irreal, son cosas que sucedieron. ¿Bien? A su vez,
esto supone que el Estado tiene un poder de intervención sobre la sociedad muy fuerte. Porque, por ejemplo, cuando tiene que garantizar el derecho al hambre, es decir, que nadie pase hambre, lo que puede hacer el Estado es dar pan a todo el mundo. Pero eso no es una buena alimentación, no es una alimentación adecuada. Entonces el Estado satisface el derecho, pero no lo hace de manera adecuada. ¿Qué pasa con la gente que no puede comer pan, por ejemplo? Bueno, no es un problema del Estado. Dar salud a todos, ¿no? Es una preocupación del Estado. Pero qué nivel o qué calidad de salud, eso es otra cosa. El Estado dice, yo le doy salud a todo el mundo, pero que sea de buena calidad, que sea adecuado, eso es otra cosa. Entonces, empieza a haber varios problemas con pensar siempre en lo social y no pensar en la calidad o en la pertinencia, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Me van siguiendo? ¿Estamos hasta ahí? A ver. Estamos hasta aquí. Se entendió la primera generación, la segunda generación, bueno, los que llegan tarde no la van a entender, pero para hacerlo fácil, la primera generación de derechos reconoce la libertad y la igualdad humana, nada más. La segunda generación reconoce todos estos derechos que yo acabo de decir, derechos de carácter social, ¿bien? Derechos que tienen que ver con la salud, con el trabajo, la familia. La primera generación surge en un contexto específico en Francia, con la caída de la monarquía, y la segunda generación nace en un contexto global, después de una primera guerra mundial, después del surgimiento de las fábricas, después de la expansión del colonialismo europeo, ¿no? Hay un conjunto de cosas que dicen, bueno, no, quizás tenemos que pensarlo de manera distinta. Bien. No sé si hay alguna duda, alguna pregunta, un interrogante, un comentario, un insulto, una nota al pie, una crítica constructiva, una crítica destructiva, un color, ¿no? Bueno. Una cosa que quizás hay que tener en cuenta es que en la medida en que van cambiando las generaciones, se suman derechos, no es que se están restando, se suman. Algunos se modifican un poco para ser más amplios, pero se van sumando. Entonces todos los derechos que yo dije de la primera generación están en la segunda generación, pero también se le agregan o se modifican eso, ¿se entiende, no? Entonces cuando ustedes dicen qué derechos son los que tienen los derechos humanos, bueno, son primero todo esto que dije de la primera generación, todo esto que dije de la segunda y ahora todo lo que voy a decir de la tercera. Bien. Ok. La segunda generación de derechos se desarrolla al finalizar la Primera Guerra Mundial. Se creyó que con esta declaración ya no iban a darse situaciones de guerras mundiales. Pero el humano es de aprendimiento lento, de aprendizaje lento, porque después se dio la Segunda Guerra Mundial. ¿Alguien sabe cuándo sucedió la Segunda Guerra Mundial? ¿De qué año a qué año? Si la primera fue de 1914 a 1919, la segunda es antes o después de esto. Bueno, bien. Entonces sabemos que es del 1919, en el 2000 hubo guerra mundial. Entonces, entre este año, o sea, tenemos 80 años por lo menos como para ponerlo. 39, eso, de 1939. Cuando dije que era antes del 2000, ¿se acordaron? La Segunda Guerra Mundial fue entre 1939 y 1945. En 1949 se crea la ONU, la Organización de las Naciones Unidas, la ONU. ¿Por qué se crea la ONU? Para evitar nuevas guerras mundiales. ¿Ok? Entonces, perdón, dije 1949, 1948. 1948. 3 años después de la Segunda Guerra Mundial. El contexto donde se crea la tercera generación de derechos humanos es el contexto de la creación de las Naciones Unidas en 1948. En 1948 se crean las Naciones Unidas y con la creación de eso se crea la tercera generación. ¿Bien? Ahora, ¿cuál es el contexto?
Bueno, primero había pasado una guerra terrible que había generado una cantidad de muerte impensable. La cantidad de muertes que hubo en la Primera Guerra Mundial no es ni el 20% de lo que fue la cantidad de muertes de la Segunda Guerra Mundial. A su vez, estábamos en una situación de anticomunismo, de que el comunismo iba avanzando, la unión de las repúblicas soviéticas socialistas iba avanzando y cada vez iban sumándose más y más países. Entonces, se trató, para evitar el avance del comunismo, la instauración de regímenes fascistas y totalitaristas, ¿no? Por ejemplo, en Italia aparece el fascismo, en España aparece el fascismo y en Latinoamérica también. ¿Bien? No es coincidencia de que los desarrollos de las dictaduras militares latinoamericanas son post-1945, que es cuando se trata de justamente evitar el avance del comunismo. ¿Okay? A su vez, aparece la cola del final de la Primera Guerra Mundial es la Gran Depresión. ¿Saben cuándo es la Gran Depresión? 1929. 1929 se da una depresión económica. ¿Por qué se da esa depresión? Bueno, porque explota una burbuja. Durante la Primera Guerra Mundial, los países se pedían plata entre sí para producir armamento. Termina la Primera Guerra Mundial y dice, bueno, voy a cobrar. Entonces yo te pido plata a vos, que yo le había prestado, pero este país le prestó al otro, entonces le pide al otro, y el otro le pide, y cuando se empiezan a pedir todos se dan cuenta que ninguno tenía plata para devolver la plata. Entonces eso genera el crack financiero. Nadie tenía plata para nada. Entonces, una situación terrible, que se llama la Gran Depresión. A su vez, Alemania, entre la Primera Guerra Mundial y la Segunda, como nadie tenía plata, se la obligó a pagar los costes de la guerra. ¿Se entiende? O sea, a un país tenés que pagarle la fiesta a todos. Bueno, eso da lugar a la Segunda Guerra Mundial. Entonces, todas estas situaciones de abuso entre estados, las crisis económicas, el comunismo que va avanzando, concluye finalmente en 1948 con la necesidad de crear un órgano nuevo que logre una alianza, una armonía y un diálogo entre todos los pueblos y todas las naciones del mundo, que es la ONU, la Organización de las Naciones Unidas. Y en esa fundación se crea un panfleto, un texto, que va a ser la Declaración de los Derechos Universales del Humano, es decir, tercera generación. Declaración de los Derechos Universales del Humano. En 1789 se habló del hombre y del ciudadano. En la generación se habló de la universalidad del hombre. Y en 1948, la universalidad del humano. Se pasó. Si yo hago la resta entre 1948 y 1789, pasó una cantidad de años significativa desde que apareció la Declaración del Hombre a incluir las mujeres. ¿Se entiende? ¿Se estoy diciendo? Buenas. ¿Y usted? Falcón. Bien. Entonces, ¿qué hace esta declaración? No, uno ve la cantidad de años y le da 159 años. De angustia. Es que el humano aprende de manera lenta, ¿no? Como que se toma su tiempo para digerir las cosas. ¿Qué pasó? Es que me había dicho mi compañero, y yo me metí con ella, no, ya ni tampoco está ahí. Bueno, ¿qué características tenía la Declaración Universal del Humano? En primer lugar, quitaron a Dios. O sea, quitaron a Dios. Porque en la primera generación y la segunda generación, Dios seguía siendo el garante de los derechos.
Ahora, el garante de los derechos humanos son los humanos. ¿Entienden? El garante de los derechos humanos son los humanos. De esta forma se establece un nuevo fundamento. Es el humano mismo el que reconoce sus propios derechos. Y se incorpora una relación de derechos cívicos y políticos que tienen que garantizar el Estado para proteger al individuo. Acá hay una vuelta al individuo. Se dice que el Estado tiene un rol, el rol de protector, de mediático y de garante de los derechos humanos. Protector, es decir, si alguien los viola tiene que juzgarlo. Mediático, tiene que dar los medios para que logre cumplirse. Y garante, una vigilancia constante de que si el Estado desaparece, los derechos desaparecen. Por eso, por ejemplo, a los apátridas, los sin patria, se les violan los derechos, porque no hay un Estado que los proteja. ¿Se entiende? ¿No se entiende ahí? No, usted. ¿Sabe lo que es una patria? No. Una patria es alguien que no tiene patria. Es decir, supongamos que usted trabaja mucho y junta plata para irse ¿a qué país le gustaría visitar? No, que le guste a eso, no. A eso usted quiere ir a Francia, ella quizás no. ¿Qué país? ¿Un país que le gustaría visitar? África es un continente. ¿Algún país de África? ¿México? Bueno, se va a México. Y cuando se va a México, bueno, cambió, está bien. Usted se va a México, ¿no? Y cuando usted está fuera de México, Argentina desaparece. Lucha en una guerra contra Chile, Chile le gana a Argentina y ahora ya no es Argentina, sino que es Chile. Usted tiene un pasaporte argentino. ¿Puede volver a Argentina? ¿Puede volver a Argentina? A ver, usted piense conmigo. Usted es argentina, tiene un pasaporte argentino. Se va de vacaciones a México. Cuando tiene la mala suerte de que explota el sur, Chile versus Argentina, Argentina pierde y ahora ya no existe el país Argentina, ahora es una provincia de Chile. No pierde porque salió campeón. Ahora, usted tiene un pasaporte de Argentina. Ese pasaporte le permite a usted ir a Argentina. ¿Puede volver a Argentina? No. ¿Puede? ¿Cómo? Estoy preguntando al... ¿Por qué cree que puede volver? ¿Argentina es un país libre? No. Usted se fue a México. Argentina perdió una guerra y Argentina ya no es más un país, es una provincia de Chile. ¿Usted puede volver al país Argentina? No, claramente que no. ¿Por qué? ¿Por qué no puede volver? Porque no existe más ese país. Y usted tiene un pasaporte argentino. Si usted tiene un pasaporte de un país que no existe, ¿usted tiene patria? ¿Su pasaporte dice Chile o su pasaporte dice Argentina? ¿Argentina existe en este escenario? Entonces, ¿usted es argentina? No. Usted se convirtió en un ser sin patria, porque no puede volver a su país porque su país ya no existe. Si ya no existe su país, ya no existe el Estado Argentina. Si ya no existe el Estado Argentina, no existe el Estado que proteja sus derechos. Usted es un don nadie. Le pueden hacer lo que quiera a usted y nadie va a proteger sus derechos. ¿Por qué? Porque el Estado es el protector de los derechos humanos. Sin Estado, nadie la protege a usted. Ya de por sí el Estado le cuesta protegernos a nosotros. Que desaparezca, usted le puede hacer lo que quiera. Y ahora, en el mundo actual existen más de 20 millones de apátridas. Gente que se fue un día de su país y su país desapareció.
esa gente no tiene derechos humanos, porque no hay un Estado que lo vigile. Esto es lo que dice la tercera generación. Para que vos tengas derechos humanos, tenés que tener un Estado que te lo garantice. ¿Bien? Eso es el tema del vínculo que hay. Ya vamos a hablar de eso. Estamos en la tercera generación, ¿no? Hay una situación acá. Una situación, hay un nudo acá. Uno es tan humano como el Estado lo permite. Uno es tan humano como el Estado lo permite. Entonces, ¿y quién gobierna al Estado? Que lo había dicho la segunda generación. ¿Quién gobierna al Estado? Usted lo pensó, dígalo. ¿Sí lo pensó? A ver, dígalo, lo peor que puede pasar es un 1. ¿Se te fue? ¿Quién es el que gobierna el Estado? ¿El rey? A ver, ¿quiénes son los representantes? ¿El presidente gobierna el Estado? ¿Los tres poderes gobiernan el Estado? El pueblo, ¿viste que se lo sabía? El pueblo es el que gobierna el Estado. El pueblo es el que gobierna el Estado. Entonces, el Estado es lo que el pueblo dice que es el Estado. Acá aparece lo que se llama la libre determinación de los pueblos. La libre determinación de los pueblos. Los pueblos, dice la tercera generación de los derechos humanos, pueden crear las leyes que consideren para satisfacer estos derechos. Los pueblos pueden crear cualquier ley judicial, jurídica y, ¿cuál falta? Y legislativa necesaria para garantizar los derechos humanos. Cualquier ley que yo quiera, cualquier norma, cualquier principio. Cada pueblo satisface los derechos humanos como mejor cree que lo está haciendo. ¿Para qué sirve esto? Justamente para que un Estado no le diga al otro, vos sos menos libre que yo. Cada Estado dice, yo he creado las leyes que he considerado necesarias para satisfacer estos derechos universales del ser humano. ¿Bien? ¿Se entiende? Una cuestión más. Esta declaración tiene 2 pactos internacionales. Pacto de todos los países. ¿Bien? Un pacto de derechos cívicos y políticos y un pacto de derechos económicos, sociales y culturales. Este pacto fue firmado por 182 países. ¿Cuántos países hay en el mundo ahora? Cívico y político, y el segundo, económico, social y cultural. ¿Cuántos países hay? Bueno, no saben cuántos hay ahora, pero ¿cuántos países habían antes del 2000? ¿Cómo era el segundo, profe? Económico, social y cultural. ¿Cuántos países habían antes del 2000? ¿Cuántos países hay ahora? ¿Ahora o...? No, ¿cuántos hay en la ONU? No, ¿cuántos hay ahora? ¿Cuántos países hay en el mundo en 2023? 197. ¿197? Bueno. Después dice 206 acá. Bueno, decidí. El número correcto es 206. 197 son los países que participan de la ONU. Y antes del 2000 habían 192 países. ¿Ok? Cuando se firma el pacto, los pactos, se firman 182 países. Es decir, si habían 196, hay 14 países que no firmaron esos pactos. Pero es un pacto sumamente importante, enorme, una cantidad increíble. El primer pacto de derechos civiles y políticos dice que el Estado debe comprometerse a proteger a la gente de cualquier ataque por sexo, religión, racismo u otras formas de agresión. No, acá hace una protección integral. De esta manera, el Estado tiene la obligación de garantizar la protección
de sus individuos, de cualquier cosa que hagan, qué sé yo, cómo se expresan, cómo se asocian, qué publican, cómo crean las reuniones, qué celebran. Todos tenemos libertad de eso, ¿se entiende? Eso es un derecho cívico y político. Después, los derechos económicos, sociales y culturales. Habla de que cada Estado puede crear las políticas que considere adecuadas. ¿Por qué se hace esto? Porque en ese momento, en 1948, existían lo que se llamaban dos ejes, el eje capitalista y el eje comunista. Había estados que tenían leyes y constituciones de carácter capitalista y otros estados que tenían leyes y constituciones de carácter comunista. Para evitar el conflicto, que en ese momento se llamaba la Guerra Fría, ¿no? ¿La conocen la Guerra Fría? ¿Cuál es? Se dice, bueno, cada uno puede administrar sus políticas como mejor lo considera, para no meterse en un problema. ¿Cuáles son las características de esta tercera generación? Bueno, ¿cómo se llaman estos derechos? ¿Qué nombre les dije que eran? Derechos universales del humano. Entonces, ¿para estos ciudadanos o para quiénes? ¿Los derechos universales del ser humano son para los argentinos? Son universales, son para todos los humanos, indiferente de dónde provengan. Si un mexicano viene a Argentina, tiene derechos humanos. ¿Se entiende? Lo segundo que señala esta declaración es la importancia de la libertad individual, de que todos los humanos somos libres individualmente. Y en tercer lugar, señala algo que no señalaba las otras generaciones, que estos derechos universales son de reconocimiento mundial, que todo el mundo está obligado a reconocerlos, firme o no firme el pacto. Acá cambia el sentido de igualdad, porque en la segunda generación y en la primera generación el concepto de igualdad humana estaba definido por el concepto de utilidad. Según qué tan útil sos tan igual. Teníamos lo que eran los inútiles de la sociedad, que no podían pagar impuestos, y los útiles de la sociedad, que podían pagar impuestos. Entonces tenemos un igual y un igual. Eso se rompe. Ya no sos igual por término de utilidad, sos igual simplemente por haber nacido. Por haber nacido, sos igual y libre en derecho. ¿Y cómo se garantiza esta igualdad? Con la construcción de un instrumento nuevo, que es el sufragio igual y secreto. Es decir, todos pueden votar y todos pueden votar de manera secreta. Que nadie sepa a quién estamos votando, pero estamos votando. ¿Se entiende? Entonces, esta igualdad se termina expresando en una igualdad hasta jurídica, porque tenemos, por ejemplo, si somos juzgados por un crimen, ¿quién nos juzga? ¿Un rey? ¿Un sacerdote? ¿O quién? ¿Quién te juzga si cometes un crimen? ¿El Estado? Los poderes te juzgan. El poder judicial aparece un ser mágico, el ser judicial dice, te juzgo. El pueblo. Te juzgan los iguales. Un jurado, un juez. Uno es juzgado por sus iguales, por la gente como uno. Ya no hay alguien que es superior a vos que te pueda juzgar. El que oficia de juez y el que oficia de policía y el que oficia de carcelero, todos esos son ciudadanos iguales a uno. ¿Se entiende? Esto es una cuestión que cambia. Un elemento más que aparece es que se protege la vida privada, la familia y los sindicatos. Antes se protegía la familia y los sindicatos, ahora se protege la vida privada también. Bueno, ¿cuántos artículos tiene esta
tercera generación. Creo que son 34, 32 por ahí. Vamos a verlos todos. ¿Todos? Sí. A todos no, pero vamos a ver bastante. Al igual que la segunda generación, la tercera generación tiene un preámbulo. El preámbulo tiene las siguientes características. Primero, se afirma la necesidad de lo que se llama el Estado de Derecho. El Estado de Derecho. ¿Qué es el Estado de Derecho? Es eso que hablábamos hace un rato, que uno tiene derechos porque hay un Estado que lo protege. El Estado protege nuestros derechos humanos. Lo segundo que señala el preámbulo es la necesidad de la amistad entre las naciones. Las naciones tienen que estar en concordia. ¿Por qué dice esto? Y porque había una guerra, estaba la Guerra Fría, ¿no? Entonces, para evitar, promover o reafirmar la guerra, se dice, bueno, tenemos que afirmar la importancia de la amistad. Tercero, y esto es totalmente nuevo, se dice que el Estado tiene la responsabilidad de proteger los derechos del hombre y de la mujer. Por primera vez aparece la palabra mujer en los derechos humanos. Lo último que señala el preámbulo es que estos derechos y los gobiernos tienen que ser parte del compromiso de todo Estado. Bueno, ¿cómo se escribió? Bien, hablemos un poquito de los artículos. ¿Qué es el compromiso, profe? Perdón, no sé qué, ¿cuál es la pregunta? Estos derechos y gobiernos tienen que ser compromiso Hacia los derechos humanos. No me acuerdo qué frase usé, pero todos los gobiernos, todos los estados tienen que comprometerse, orientarse y obligarse en hacer efectivos, reales a estos derechos. Bien. ¿Alguna duda, una pregunta, un interrogante, un comentario, un insulto, una crítica constructiva, una crítica destructiva, un color sobre lo que he estado diciendo por ahora de la tercera generación? ¿O sigo avanzando? ¿Estamos hasta acá o sigo avanzando? ¿Estamos en serio? Lo veo cada vez más cansado. ¿Eh? ¿Cansado de qué? ¿De qué estás cansado? ¿De la vida? ¿De trabajar? ¿De estudiar? ¿De la vida? ¿Eh? Puede estar cansado del estrés, claramente. El estrés agota tus energías emocionales. Y las energías emocionales dependen de tu capacidad endocrina, es decir, de tu manejo de las hormonas. Y manejar las hormonas supone manejo de la energía física. Entonces puedes estar cansado de tu estrés. Como cuando uno se cansa de llorar. O de reír, para que no sea tan trágico, porque nos miran como diciendo, oh, qué trágico. Nadie lloró hasta el cansancio. Son todos gente que no sufre el dolor, que no sufre la tristeza, son toda gente sumamente feliz. Bueno, el artículo 1 y 2 de la tercera generación de los derechos dice que todos tienen derecho a gozar de los derechos. Es el derecho a tener derechos. El derecho a tener derechos. Entonces todos tienen el derecho de gozar estos derechos sin importar la raza, el color, el sexo, el idioma, la opinión política, el origen, la nación, el nacimiento o cualquier otra condición que podamos tener en cuenta. Los artículos del 3 al 11, he hecho un salto importante, ¿no? Del 3 al 11, claro. Nadie puede estar sometido a la esclavitud o a la servidumbre o al trato cruel. Es decir, recién ahora se dice que no se puede tener esclavos. Se tardó un poquito también, ¿no? Se tardó un poco en incluir a las mujeres y un poco salvar a los esclavos. Pero bueno, ¿saben cuántos esclavos hay en el mundo? Se estima que hay 6 millones de personas esclavas en el mundo. Contando niños trabajadores y trata de blanca. ¿Saben lo que es la trata de blanca? ¿Ahí no? ¿Usted no sabe?
cuando secuestran mujeres para prostituirlas. Y mueren en eso. Prostituirlas es una manera, pensando que tienen una ganancia, en realidad las violan sistemáticamente. Lo que pasa mucho en el continente africano. Lo que pasa en todo el mundo. Acá en Argentina pasa también. Creo que acá, los números actuales dicen que hay como 200.000, 300.000 mujeres argentinas que entran en trata de blanca. Principalmente en el norte del país, es decir, donde estamos nosotros para arriba. Ya vamos a hablar de eso más adelante, sobre cuando hablamos de maltrato infantil y todo eso. Ah, sí, sí, que está en el cine. Bien. Bueno, los artículos 12 al 17 dice lo siguiente. Toda persona tiene el derecho a salir de cualquier país. Incluso del propio y regresar del mismo. Es decir, que tenemos derecho a poder movernos entre países. Frente a eso, también aparece el hecho de que todos tienen el hecho de que todos tienen el derecho de tener una propiedad individual y colectiva. Es decir, por ejemplo, yo puedo tener una casa a nombre mío, pero también puedo tener una casa a nombre mío y de mi pareja. ¿Se entiende? Esa es la propiedad colectiva. Antes no se podía, o estaba el nombre del marido y nada más, se acababa, o del padre, o del abuelo, lo que sea. Los artículos 18 al 21 señalan que toda persona tiene el derecho a elegir su creencia o religión y a manifestarla de manera individual o colectiva. Es decir, vos podés creer lo que se te cante y podés hacer cualquier ceremonia que vos consideres necesaria, siempre y cuando no disturbe el orden público. Por ejemplo, si yo creo en el dios espagueti y quiero hacer una iglesia a mi dios espagueti, y quiero rendirle culto a mi dios espagueti, y quiero vestirme según lo que me dice la liturgia de mi dios espagueti, tengo todo el derecho a hacerlo. Ahora, les pregunto, ¿este ejemplo del dios espagueti se me ocurrió a mí o es una religión real? ¿Se me ocurrió a mí? Es una religión real. Ah, son tontos por creer eso. No, nos quedó un pedacito de la clase pasada, eso va por cuenta mía. Voy a resumir lo que faltaba comentar. Yo había explicado 3 generaciones, y de paso sirve para ponernos en onda, de los derechos humanos. 3 generaciones de los derechos humanos. La de 1789, con la Revolución Francesa, esa sería la primera generación. La segunda generación de 1919, con los cambios de la nueva clase social del colectivo de trabajo y sociedad. Y habíamos llegado a la de 1948, que es la tercera generación, que es después de la Segunda Guerra Mundial. Habíamos dicho que la primera generación tiene una característica en particular que defiende... Usted no tiene que pedir permiso. Usted entra como si no fuese suyo. Pero no tiene que pedir, le digo, no tiene que pedir permiso. Esta institución es tan pública para usted como para mí. Entonces, pedir permiso es como si yo fuese dueño de ese lugar. Pero sí me tiene que dar su apellido si le pongo un 1, no me entiendes. No. Bien. La característica de la primera generación de los derechos humanos es que priman los derechos individuales. Por ejemplo, la propiedad privada, la libertad y la igualdad. La característica de la segunda generación de los derechos humanos es que priman los derechos sociales. Por ejemplo, el trabajo, la salud y la familia. La característica de la tercera declaración de los derechos humanos es que priman los derechos cívicos, es decir, aquellos derechos que tienen que ver con el bienestar de la sociedad, las
responsabilidades del Estado para con el mundo, y también la cuestión de la diversidad humana, de que nadie tiene que ser discriminado por su sexo, género, etnia, nacimiento, condiciones, etcétera, etcétera, etcétera. Habíamos llegado hasta ahí. Esta es la tercera generación de los derechos humanos. Esta es la que se enseña, esta es la que se pide enseñar sistemáticamente. Pero habíamos empezado a mencionar que hay unos problemas con esta tercera generación. Uno de los primeros problemas es que solamente protege a los que tienen un Estado que los integre. Por ejemplo, si vos sos una persona sin patria, un apátrida, no tenés un Estado que te proteja los derechos y por lo tanto no sos considerado como ser humano, lo cual es terrible. Otra de las cuestiones que no llegamos a hablar es que estos derechos, esta generación de derechos humanos no contempló el trato del medio ambiente, por ejemplo, la explotación del medio ambiente, y que eso supone una destrucción de los patrimonios de la humanidad, selvas, icebergs, bosques, ríos, océanos. Entonces, el medio ambiente acá no está protegido. No están protegidos la gente sin Estado. Y otra cuestión es que las empresas no fueron consideradas en los derechos humanos. Parece tonto, pero por ejemplo, un país puede tener una deuda multimillonaria a una empresa, a un negocio, lo cual eso puede hacer que el país le impida garantizar los derechos humanos, porque tiene que pagar esta deuda. Entonces, no se contempló el poder de los negocios sobre los derechos humanos. Y por último, la tecnología. No se contempló la tecnología, porque esto se produce en 1948, pero sabemos que desde la década del 90 y principalmente de los 2000 hay un salto tecnológico donde entramos en la era de la globalización, donde nos empezamos a relacionar de una nueva manera, ya no físicamente, sino física y virtualmente, donde empiezan a surgir otros mundos. Y otros mundos que ponen en problema nuestros derechos. Por ejemplo, hablamos de que las personas no tienen que ser discriminadas, pero la gente puede ser